Amigos, no tuvimos mucho tiempo para recorrer la capital de ese país, pero además de sus sitios emblemáticos, fuimos a unos que están en la periferia muy recomendables, además durante mucho tiempo bajo lluvia. ¡Avanti Estambul! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En este video me acompaña todo Turquía, Carlos, mi amigo Carlos, Andrea, mi esposa, no tenía licencia, así que verán estas dos caras varias veces, subiendo la colina Pierlotti en el teleférico. Completito. Sí, Y acá abajo también, entre los árboles. sí, es súper grande ese cementerio. O sea, que si se cae ya No precisas estamos en el lugar, la verdad. Al costado del cementerio, la colina Pierlotti, una vista del Cuerno de Oro. Estambul, mucho gato. La mezquita de Eyüp, en la base de la colina Pierlotti. Nos despegamos con Carlos del resto de la excursión porque nosotros ya Estambul lo conocemos. Estamos al lado de la mezquita de Eminönü, muy cerca del Bazar de las Especies. Lokman kim gibi bir olsa ne fayda. A los lectores de Agatha Christie, la antigua estación donde terminaba el Orient Express. Hoy simplemente restaurantes, cafés, el museo del tren en la estación del Orient Express. Ahora cruzando el puente Gálata, uno de los 3 puentes que cruzan el Cuerno de Oro. Excelente vista de la mezquita de Süleyman, la más grande de Estambul. El puente de Atatürk, el segundo. Ahora la mezquita de Eminönü. Y allá a lo lejos es la parte asiática de Estambul. El puente Gálata tiene 2 pisos, 2 niveles. En el nivel inferior se encuentran un montón, muchos restaurantes y cafés. Este era uno de los miradores favoritos de los sultanes, que está
en el Palacio Topkapi, en esa península, mirando el estrecho del Bósforo. Estamos ingresando a un barrio nuevo, entre comillas, porque era un barrio olvidado, que se ha ido reflotando con aire bohemio, etcétera, etcétera, que está relativamente cerca del casco histórico de Estambul, Balat. En Balat estamos ingresando a la iglesia de San Jorge, una iglesia ortodoxa griega que tiene uno de los restos de la columna de la flagelación de Jesús. En uno de los ángulos de la iglesia se encuentra la columna de la flagelación de Jesús. Aquí está este mármol negro recubierto por este trabajo en madera. Es una de las 3 piezas en el mundo que se dice son parte de la columna de la flagelación de Jesús en Jerusalén. Balat, el barrio de la colina con las casas de colores. Es impresionante cómo suena el llamado a la oración, sobre todo cuando se escucha de 2 o 3 mezquitas simultáneamente. Esta es la fila para subir a la Gálata Tower, Torre Gálata. Aquí comienza la peatonal Istiklal.
Bueno, como habrán visto, es una peatonal muy particular, ya que tiene un tranvía que creo que lo usa el 80% los turistas para tener un viaje especial y quizás también algún local. Más o menos cada 10 minutos pasan en ambos sentidos. Se nota que está coordinado porque hay solo una vía. Mashallah, yalla amsak. Hey, mashallah, mashallah. Buda, mishakal. Yalla amsak. Hey, mashallah, miro. امسك يا بابا اي ما شاء الله سلم حبيبي حمي شاء الله امسك. Y llegamos a la Plaza Taksim. Este sí que es el punto neurálgico de la ciudad de Estambul, donde se reúnen aquí cada vez que hay que festejar o fútbol, o política, o algún problema social. Por supuesto, la mezquita Taksim, aquí al costado. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.